Hoy vamos a hablar del perdón. Todos sabemos que el perdón es la puerta principal de la sanidad. Y bienvenidos a todos aquí. Creo que ya falta solo el hermano Yelina y el hermano Micha que lleguen. Estábamos esperándolos, pero bueno, tenemos que continuar. Y este es un tema donde realmente es importante prestar mucha atención. Es un tema muy profundo. El perdón son palabras mayores. Creo que es una de las palabras que más nos cuesta decir, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la palabra que más nos cuesta decir? Te quiero. No. ¿No? Perdón. Me equivoqué. Es culpa mía. Es culpa mía. ¿Verdad? Muchas veces nos cuesta decir eso. Y muchas veces creemos que hemos perdonado y lo decimos de boca para afuera, pero realmente seguimos cargando en nuestro interior esa amargura, esos dolores, esos resentimientos o incluso el enojo que llega a producir la ofensa, porque todo empieza por una ofensa. Sí, y sobre todo lo importante que tenemos que saber es que el perdón sana, porque si vivimos con una enfermedad, a ver, todos si tenemos un dolor, tenemos alguna articulación que nos duele, lo que sea, vamos al médico. ¿Para qué? Para intentar sanarnos. Pues esto es lo mismo, digamos. Entonces, el perdón es algo que tiene que estar en nuestra vida. No podemos, si nos enfermamos de faltas de perdón, pues tenemos que practicar el perdón. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Yo siempre digo que el perdón, normalmente el enemigo pone una carnada que es como una ofensa. Alguien te hirió, ¿sí? Te ofendió, se quedó en tu mente, luego pasa al corazón, pero si no lo trabajamos, eso sigue avanzando más. Entonces, ¿cómo sanamos? Pues tenemos que buscar a Jesús, porque sin el Señor no somos nada. Sin Jesús no podemos perdonar. Pero vos crees que hay heridas que no se pueden perdonar. Hay heridas que cuesta mucho perdonar, ¿verdad? Nos cuesta. Hay heridas que son tan fuertes, hay heridas que son tan profundas que no se sanan tan rápido, pero sí se puede perdonar. Pero hay gente que dice, esto es imperdonable, nunca te lo voy a perdonar. Es imposible que te perdone. Claro, ahí yo siempre digo, tú también te equivocas, ¿verdad? Tú también has fallado. Sí. Tú también cometes errores. ¿Y qué hizo el Señor? Te perdonó, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las características que como iglesia siempre hemos hablado mucho es de familia, ¿no? Siempre estamos como muy pesados con la familia. Hasta el logo es un corazón con una familia, etc. Inclusive cuando queríamos actualizarlo, la familia era sí o sí lo que se iba a poner ahí. O sea, no podíamos cambiarlo de todas formas, pero sí o sí iba a ser el logo de la familia. Entonces, hablando del perdón, nosotros tenemos que ser familias que perdonan todo el tiempo, familias perdonadoras. ¿Caleta sí. es perdonadora? Sí, existe. En la RAE, más o menos. Sí, más o menos, entra. Tenemos que ser buenos perdonadores. Seamos buenos perdonadores, perdonar siempre. Enfadarse, sí, no vamos a enfadar, pero perdonar. Por eso era tan importante el ejemplo de ayer, en la noche, que a veces, pero por ejemplo aquí es muy importante los padres, que si se dan cuenta de sus hijos que están teniendo problemas, que ven que le dice el otro buenos días, el otro le responde así como si quisiera morderlo, pues entonces igual es un buen tiempo para una buena llamada de atención, como para hacer un altar de adoración y una cena de bendición. Amén, sí, es muy importante trabajar el perdón en la familia porque nosotros somos personas, somos seres humanos que toda la vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a recibir heridas, alguien nos va a ofender, pero también tenemos que perdonar, ¿verdad? Sí. Entonces, en nuestra familia tenemos que tener un hábito de ser buenos perdonadores, de enseñar a pedir perdón y enseñar a perdonar. Porque muchas veces uno dice, perdóname, me equivoqué, yo sé que fue
culpa mía. Normalmente en los matrimonios, ¿qué pasa? Los dos se sienten ofendidos, pero siempre hay uno que siempre va a pedir perdón. ¿Eso qué es una indirecta? Siempre hay uno. A ver, sí, siempre hay uno que en el sofá piensa mejor. O sea, Ajá. nadie se Sí, ríe. pero no se pueden quedar durmiendo en el sofá. Pueden dar pensar lugar mejor en el niño. sofá, no dormir. Pensar, de hecho, pensar. ¿Por qué? Espera, ¿por qué? Porque es que muchas veces el matrimonio se enfada y uno se va a dormir al sofá. O peor, Y eso no dice se va la a palabra dormir, que abre puertas. que no deis lugar al diablo. ¿Sí? Dice que tenemos que perdonar antes que se ponga el sol. O sea que todavía tenemos horas. Antes que se ponga el sol tenemos que perdonar. Amén. Y en verano hay ventaja, puedes estar más tiempo enfadado. Ay, Digamos, ¿no? Dios mío, bendito. Son Bueno. pequeños tips, digamos. En invierno es más rápido porque a las 5 ya está oscuro. Y Digamos, normalmente en nuestra familia, en nuestra casa, en las familias, en el matrimonio, en la relación entre padres e hijos, siempre hay roces. ¿Por qué? Porque es en la familia donde nos mostramos tal y como somos, ¿verdad? Muchas veces la mujer se enfada, el hombre se enfada, los hijos se molestan, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos conocemos tanto los unos a los otros, uno sabe cuando el hijo está molesto, uno sabe cuando ha hecho daño, uno sabe cuando el esposo está molesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer como mujer o como mamá? Pedir perdón. Decir, perdón, me equivoqué. No estuvo bien esto que dije. No estuvo bien esto que hice. Amén. Sobre todo cuando ves que la mujer comienza a cocinar, ¿sabes? Y comienza a picar. Pero el tomate ya murió hace días, digamos, ¿sabes? O sea, es un buen indicativo, ¿no? O comienza a decir, aquí nadie limpia, solamente limpio yo. O el papá comienza aburrido, no, es que, y gruñen y hay mucho jaleo, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, de normal, dentro de nuestros hogares somos como somos. O sea, aquí, por ejemplo, igual, tú me puedes decir algo y yo te voy a decir, Dios te bendiga. Pero igual me lo dices en mi casa y doy la vuelta, bueno, voy a buscar algo y pienso de otra forma. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa. En mi casa soy de una forma donde en ningún otro lado lo voy a hacer. Entonces, qué importante es ser sano en tu propia casa. Amén. Porque tú eres el mismo, la persona que, por ejemplo, tus hijos ven, digamos, reflejados a Jesús. El primer cristiano que conocen tus hijos es a ti, no es a tu pastor. Claro. El primer cristiano que ven es a ti, el primer cristiano que ven. Hay muchas veces que nosotros trabajamos con jóvenes, llevamos trabajando con jóvenes años, Sí, muchos más años. de 18 años que llevamos Bueno, casados, porque llevamos 15 años, casados. 15 años 18. casados trabajando con jóvenes. Y tristemente los que más daños hacen son los padres y simplemente por no ir a pedir perdón. No demuestran su madurez, son los primeros que en vez de enseñarle a los hijos, arrepiéntete, no seas orgulloso, lo primero que les enseñan, sí, no, tienes razón, vete de la iglesia, vámonos de fiesta. Entonces, y luego cuando el hijo va más profundo, claro, ellos conocen un mundo donde solo beben, fuman y ya está, pero el hijo llega y cae con una iniquidad aún más fuerte y termina haciendo cosas más fuertes. Y luego ves a ese padre echándole la culpa a Dios porque Dios no guardó a su hijo. Entonces, claro, por el mal testimonio. Entonces, todas esas cosas se hayan podido evitar simplemente diciéndole a su hijo, ¿sabes qué? Se equivocaron en la iglesia, se equivocó tu líder, perdónalo y sigue adelante. Simplemente con eso. Pero muchas veces en vez de enseñar a perdonar, nosotros enseñamos a ser orgullosos, enseñamos a ser personas que nos tienen que rendir pleitesía siempre. Entonces, eso se tiene que vigilar. Sí, creo que en el hogar, así como lo enseñamos anoche, tenemos que establecer principios bíblicos de la palabra, de enseñar el perdón, enseñar guardar el corazón, que es tan importante, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros hijos son heridos en el instituto, en la universidad, y cuando llegan a casa,
los padres no saben qué ha pasado, ¿verdad? Y qué importante es, como decía Aaron anoche, que, wow, eso fue muy profundo, que su padre es su mejor amigo. Qué bello eso para mí es algo impresionante, que tu hijo te llame, que tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga, porque si no encuentran esa amistad y esa confianza dentro del hogar, la van a buscar por fuera, ¿verdad? Y en casa es donde, ese es el núcleo seguro, es el lugar seguro donde tenemos que enseñar esos principios bíblicos, esos valores fundamentales como son el perdón, guardar el corazón, no ser ofendibles, ¿sí? ¿Saben que hay personas que se ofenden a la primera? Ajá. Personas que se ofenden con cualquier cosita. No, tenemos que enseñar a hacer, que estamos en un mundo donde vamos a ser ofendidos y vamos a ofender muchas veces. Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y hay otro versículo que dice, en el mundo tendréis tropiezos. La palabra tropiezo es como aquel que viene y te pone la zancadilla para que te caigas, ¿verdad? Y esa palabra en el original griego simboliza, en el mundo te van a poner una carnada, te van a poner una trampa para que tú te caigas, ¿verdad? Y esa trampa literalmente significa que en el mundo te van a ofender. La palabra tropiezo es escandalizo, que viene a ser como una carnada que te pone el enemigo para que seas ofendido, porque el diablo lo que quiere es dañar nuestro corazón. Sí, algo que muchas veces no valoramos suficiente es, bueno, por ejemplo, siempre llegan aniversarios, llegan cumpleaños, llega de todo y no sabemos qué regalar, ¿no? Sobre todo yo. Sobre todo ella. Sí, tengo que yo escoger mi regalo, dejarlo en Amazon y así como decir así, o sea, no sé qué me puede regalar, o sea, cosas así. Pero bueno, porque ya sé, digamos, ¿no? Que tengo que ayudarla. Pero a lo que quiero ir, digamos, es el regalo más bonito que muchas veces nosotros podemos dar y recibir, es el perdón. Perdonar a alguien es liberarte a ti de una carga. Amén. O sea, no es simplemente decir, bueno, te perdono, todo bien, fresco. Entonces, no. O sea, sino realmente cuando te han hecho daño, cuando tú realmente no puedes ni decir su nombre porque tienes una rabia, un odio, unas ganas de que le pasen cosas malas a esas personas, pues ese momento, la única persona que se está sintiendo mal, la que está sintiendo todo ese odio, eres tú. Y es como que tú te tomas el veneno esperando que la otra persona se muera, digamos. Sí. Entonces, digamos, cuando tú aprendes a perdonar y a pedir perdón, evidentemente los matrimonios, nosotros hemos trabajado con matrimonios que tienen ese deseo de que su cónyuge le vaya mal. O sea, no llegan a entender, o sea, para mí es algo tan triste, digamos, poder ver a esposas o esposos, digamos, que son felices, que a su esposa pues se cayó y se rompió la pierna, y ellos son felices porque, ay, qué bueno es Dios. Y tú dices, ¿cómo puede ser, digamos, que alguien que en principio hace años le dijiste, te amo, estaré contigo, no sé cuánto, pero que llega a un punto donde tú desees que le pase algo tan malo, tan terrible, y ese deseo de venganza por algo que él o ella le hizo, digamos, que se equivocó en un momento, y usamos eso como castigo. Sí, porque muchas veces es como decimos, la falta de perdón empieza con una ofensa y baja así como una escalera, ¿vale? De la ofensa baja al resentimiento, del resentimiento a la falta de perdón, de la falta de perdón a la raíz de amargura, el odio, y así sucesivamente. Entonces, el deseo de venganza es un fruto de la raíz de amargura. Entonces, muchas veces, sobre todo en las mujeres, las mujeres necesitamos como que nos digan, perdón, me equivoqué, ¿sí? Porque nosotros muchas veces lo decimos, pero al hombre le cuesta más, ¿sí o no? No.
Sí, Entonces, no cuenta más. decimos, pero también necesitamos que nos digan esas palabras de perdóname, me equivoqué, necesito ayuda. Y esa palabra de decir perdóname, necesito ayuda, o perdóname, quiero que trabajemos nuestra relación. Pero a ver, decir el perdón no es solamente decir palabras, sino es también acciones. Amén. Sí. Porque de nada te sirve, sí, perdóname, y sigo haciendo lo mismo de siempre. Claro. Entonces, claro, ya al final terminas con una desconfianza terrible, y es que es justificada. Entonces, si tú pides perdón, tienes que cambiar. Tienes que ir acompañado con actos. Tienes que ir acompañado con actos. O sea, no es solamente decir, te pido perdón, nunca lo volveré a hacer, y se da la vuelta y ya estás haciendo lo mismo. Entonces, tenemos que dejar de ser mediocres, porque eso para mí es ser muy mediocre. Bueno, y hay una cosa que muchas veces uno pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo perdonar? Recordemos que Jesús dijo que Él nos enviaría al Consolador. El Consolador es el Espíritu de verdad. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos perdonar. No he conocido hasta ahora una persona que pueda perdonar sin Dios. Yo creo que muchas veces dicen, no, yo ya perdoné, pero realmente cuando uno habla con la persona, se da cuenta que está llena de dolor, se da cuenta que está llena de resentimiento, de deseo de venganza, y está almacenando ese fruto en el alma. Sí. ¿Ustedes se acuerdan la época del COVID Sí. que cada uno no se acuerdan cuando uno estornudaba y sentía pánico? ¿O solamente era a mí que alguien estornudaba y tú, me voy a morir? En la época del COVID. En la época del COVID, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tenía miedo de que eso se pegue. Cuando tú comienzas a estar con personas que son amargadas, que tienen faltas de perdón, te vas a contagiar, hermano. Es como un virus. Tú das lo que tú tienes. O sea, si yo soy un amargado, un flojo, sinvergüenza, borracho, drogadicto, todo lo malo, si tú comienzas a andar conmigo, pues lo más seguro que ella termine haciendo lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque eso es contagioso. Y sí. Aquí la falta de perdón, o sea, cuando tú te acercas a alguien que no perdona a nadie, entonces claro, tú vienes y le dices, mira, mi mamá me hizo esto, y claro, yo ya estoy cansado. Y esa persona, en vez de decirte, oye, esa es tu madre, tienes que perdonarla, ella da la vida por ti, etc. El otro, sí, tu madre es la peor, ya verás, déjala, que no sé qué. Entonces te incita a que tú tengas que aumentar esa falta de perdón. O sea, si antes te costaba perdonar, tenías un poquito de rabia, después, claro, te vas motivado a pegarte. Eso es como cuando vos estás en el cole, sí, y te vas a pelear con alguien y no quieres pelearte, pero viene tu amigo, sí, vamos, tú puedes, y no sé, tú te lo pegas, vamos, y te vas a pegar y el otro te pegó, digamos, porque eres peor, eres más grande que tú. Pero tú ibas súper motivado porque tu amigo te dijo que sí, tú puedes, y tú vas y fallas el penalti de Brasil. O sea, así cosas así, digamos, cosas que pasan, digamos. Muchas veces no solamente hay daño en el matrimonio y ofensas en el matrimonio, sino que nosotros lo traemos desde nuestra niñez, ¿sí? Y esas heridas que traemos desde nuestra niñez, ¿qué pasa? Que luego se la transmitimos a nuestros hijos, luego se la transmitimos a nuestros seres queridos y soltamos ira contra ellos. Muchos de nosotros, y más en nuestra época, fuimos heridos, mi época, 80, del año 80, es que era más joven. Fuimos heridos desde la niñez, entonces traemos tantas cosas que tenemos que sanar, perdonar, que si no nos damos cuenta lo soltamos contra nuestros hijos, amén. Y no solo contra nuestros hijos, sino contra nuestros esposos. A ver, hay un error muy claro, y aquí está esto para los que no están casados. Si ustedes no sanan, no perdonan, no llegan totalmente con un corazón bien, pero bien sano, va a llegar al matrimonio y ahí se va a notar realmente. Porque vas a llegar tú con tu mochilita de fallos y claro, y después llega el otro con una maleta, ¿no ves? O sea, enorme de 23 kilos y tú con tu mochilita, digamos. Entonces,
comienzan a haber problemas que no habían en el noviazgo. Claro. Es muy bonito el noviazgo. Todo Ajá. ay, sí, amor, todo color de rosa. Ay, Pero sí, luego en el qué matrimonio. guapa, ajá, ay, ja, 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 ja. No sé, pero después cuando ya estás conviviendo, estás viviendo ahí, te llega bien el hombre y ve el primero y tú, ¡oh! O sea, antes no le decías eso, antes el otro no hacía eso, antes la otra no salía ahí con, ahí las mujeres, perdón que le digan, se ponen uñas, se sacan las cejas, se quitan las pestañas. Al final no sabes ni con quién te casaste, hermano. Y los otros igual, se sacan la faja y sale la tripa así gigante, ¿no ves? Entonces, claro, ya esas cosas te sorprenden, digamos, ¿no? Pero es que después te das cuenta, tú no eras así de rencoroso, tú no eras así de aburrido. Cuando eran novios. Cuando eran novios. Entonces, ¿pero por qué? Porque son cosas que tú llevabas que no habías perdonado, pero que decías, bueno, esas cosas son con otras personas, no son con ella. Ajá. Pero al final terminan afectando el matrimonio y después eso es un problema. No. Entonces ustedes cuando piensen de aquí a unos 50 años casarse, más o menos, año arriba, año abajo, o sea, tienen que llegar totalmente limpios, santos, apartados, sin nada que obstaculice la felicidad en sus hogares. Sí, ahora también necesitamos saber que no nos casamos con personas perfectas, ¿sí? Porque cuando uno es novio y todo es tan bonito, todo se ve muy bonito y muy perfecto, pero luego en la convivencia es donde salen los roces. No nos casamos con personas perfectas, habrán roces, habrá cosas que perdonar, habrá cosas que compartir. Y en el noviazgo, sobre todo para los jóvenes, cuando hay un noviazgo es con planes de matrimonio, amén. No lo vi convencido, no ¿Qué? lo escuché, no sé si es la edad. Entonces, en el noviazgo es muy importante hablar estas cosas, llegar al matrimonio con el corazón sano, porque si no, todo lo que no perdones antes del matrimonio, que tu padre te ofendió, que tus hermanos esto, que el rechazo, la amargura, las raíces de iniquidad, todo lo que tú no sanes antes del matrimonio lo vas a llevar al matrimonio y después se lo vas a transmitir a tus hijos. Amén. A muchas personas les cuesta perdonar, pero también la siguiente pregunta es muy importante. ¿Cómo hago para perdonar? Bueno, ahí lo más importante es un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque hay personas que piden perdón de boca para afuera, pero no están arrepentidas del daño que han hecho, ¿sí? Entonces es muy importante tener un verdadero arrepentimiento de parte del ofensor. Para poder perdonar, para poder perdonar uno tiene que reconocer el daño que está causando, ¿sí? Porque no nos casamos para ser felices nosotros, nos casamos para hacer feliz a la otra persona. Y por consiguiente son felices nuestros hijos. Claro. Pero si nos casamos y yo me caso para que me hagan feliz, egoísmo, estás equivocado. Ya empezaste mal. Ya empezaste mal. 6 meses de matrimonio. Ay, Dios santo. Entonces el perdón requiere un arrepentimiento. Tengo pruebas, no hablo por ciencia. Ahora, muchas veces uno va a decir, no, es que yo he pasado situaciones muy duras desde niña, entonces he tenido que perdonar a personas que murieron, que ya no están, pero que no significa que eso no siga doliendo, ¿verdad? Entonces, el que tú perdones no requiere que el otro venga y me pida perdón, ¿no? Sí. Es una decisión personal que yo tengo que tomar como hija de Dios, de decir, si Jesús me perdonó a mí, yo también tengo que perdonar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo perdonas a una persona que se murió? Te mueres y luego con RCP te devolvemos Literalmente es yendo al Señor y decir, Padre, yo hoy decido perdonar a esta persona que ya no está viva, que se murió, pero me hizo esto, me dijo esto, me causó daño, me causó dolor. Espíritu Santo, necesito que tú entres en mi corazón y arranques todo daño, todo dolor, toda falta de perdón.
Porque si no perdonamos eso, escúchenme bien lo que les voy a decir. Cuando uno no perdona a la persona que ya murió, uno sigue cargando al muerto encima. ¿Me hago entender? Y se abre la puerta del Seol. La puerta del Seol es que los muertos te visitan. Entonces tú estás dormido y viene un muerto y se te monta encima. Tú no sabes que es un muerto. Tú dices, una presencia me visitó, pero tú no sabes si es un muerto o si es un demonio. ¿Ok? Entonces muchas liberaciones se presentan los muertos. ¿Quién eres? ¿Un demonio? ¿Una persona? ¿Un brujo? ¿Un hechicero? No estoy vivo, estoy muerto, pero tengo un derecho legal. Derecho legal es cuando nosotros no perdonamos. Y es más, cuando tú ya eres un ministro de liberación, se te presentan los muertos que no has perdonado. Me pasó, ¿verdad? Y es muy importante perdonar, porque cuando uno no perdona es la puerta más grande que le abrimos al infierno. Entonces, ¿cómo se puede perdonar a la manera de Dios? Tenemos en Colosenses 3:13, Jesús tomó la iniciativa y dio el primer paso. Voy a mi lugar secreto, voy con el Señor, presento mi caso, le digo, Señor, me duele, yo decido perdonar y perdono en privado. ¿Por qué esto es tan importante? Yo se lo digo por experiencia propia. Cuando uno le echa 10 toneladas de tierra y piensa que eso ya nunca más va a aparecer, llegan fechas, llegan cumpleaños, llegan momentos, situaciones parecidas y eso otra vez vuelve a salir a la luz. O sea, le estoy hablando de cosas de que yo mismo, por ejemplo, yo creo que yo ya lo he contado en algún testimonio de que cuando yo me vine aquí a España, después volví a los 5 años a Bolivia y cuando llegué allá, o sea, yo ya estaba casado, Aarón y Calé ya habían nacido, y llego allá y vivo una situación donde yo pierdo los papeles por completo, o sea, años, o sea que sin haberme sentido con ese dolor, me volvió la rabia, la impotencia, toda la culpabilidad, ganas de humillar a las personas que me hicieron daño, o sea, todo eso explotó allá. Ajá. Pero fue una bomba de que todo el mundo salió. Mi hermana estaba hasta asustada porque era algo que estaba en mí, digamos, no estaba sanado, sino que estaba guardado. Y claro, eso sale y explota. No han escuchado ese, no, este es de los que se calla y lo guarda y luego explota por allá. Entonces, yo era una persona así, vamos a decirlo así, que lo guardaba, me callaba, pero después con el tiempo me di cuenta de que no sirve de nada no enfrentar ese problema, ese daño y esa situación. Y entonces, cuando tú te acercas a Dios, vas al lugar secreto, le dices, mira Señor, he venido 25,000 veces a dejarte esto, pero cuando me estoy yendo, no sé por qué agarro y me lo vuelvo a guardar. Entonces, porque muchas veces hacemos eso, venimos, Señor, te pido perdón, te lo entrego, gracias Padre, ya sabes, nos vemos la semana que viene, chao Señor, y volvemos y guardamos lo que vinimos a entregar, volvemos y nos lo llevamos. Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando vuelva a pasar una situación, pues te das cuenta de que, pero si tienes, ¿qué tienes en el bolsillo? Y sacas y tienes otra vez lo que en teoría habías ido a entregar. Sí, tenemos que saber también que dentro de las iglesias también somos heridos, porque muchas veces venimos a la iglesia pensando que es un lugar perfecto, pero no es así. Muchas veces tenemos que perdonar a los pastores, a líderes que nos han ofendido, a hermanos en la fe, gente a la que servimos, que luego nos traicionan, que luego somos ofendidos también, pero necesitamos perdonar. ¿Quieres compartir ahí tu parte, cómo sanaste en la iglesia? Es importante. Vale. Eso no estaba aquí apuntado. No. Bueno, la situación fue, yo creo que esto lo han escuchado, y si no, pues se lo van a escuchar otra vez. Cuando yo tenía 12, había un diácono que
literalmente, para no hacer el cuento tan largo como dice el pastor Varela, pues estafó a toda la iglesia, ¿vale? Entonces se llevó un montón de dinero. Mi madre era el aval de él. Mi madre, el que no conoce, mi madre es una mujer intachable, nunca le gusta deberle un euro a nadie. Y entonces ella se hizo cargo de las personas a quien ella avaló. Y entonces, claro, mi madre se tuvo que ir a Estados Unidos y nos dejó. Claro, yo tenía 12 años, yo no entendía, me quedé sin mi madre y tristemente, digamos, nosotros hemos sido, en Bolivia siempre tuvimos de todo. Yo nunca te voy a decir que pasé hambre, es mentira. Yo escogía qué comida iba a comer en Bolivia. Pero siempre estábamos trabajando. Entonces, al mantener nuestras rutinas, aunque estábamos todos con el corazón roto, al mantener nuestras rutinas, seguíamos trabajando, más bien tuvimos más carga. Nadie en la iglesia pues se percató de realmente cómo estábamos nosotros. Entonces, claro, para mí fue eso muy duro. Entonces, yo dije, o sea, y encima estaba la familia de la persona que había estafado, veía yo que le daban colegio gratis, venían a llorando por comida, venían que no sé cuánto, y le daban de todo. Y yo decía, yo me levanto a las 5 de la mañana, con 12 años me voy al mercado a hacer mis cuestiones allá, a comprar todo para volver y seguir trabajando y no estoy llorándole a nadie. Y para mí eso fue muy duro. Y yo no quería ir a la iglesia, iba porque mi abuela me pegaba si no iba, digamos, ¿no? O sea, literalmente. Entonces yo, por respeto a mi abuela, a mi madre que llamaba, yo iba, pero o sea, realmente yo estaba muy dolido con la iglesia. O sea, cuando hay personas que me dicen, no, es que la iglesia me hizo daño, o sea, yo las entiendo. Pero también yo sé que eso no va a ser una excusa para siempre. Porque yo entiendo que las personas que estamos en la iglesia somos gente imperfecta, que necesitamos de Dios. Lo que pasa es que, claro, tú buscas una excusa para poder salir de la iglesia y decir, yo no voy a la iglesia de Dios porque allá me hicieron esto. Entonces, y te excusas para no dar cuentas a Dios. Sí. Entonces, para mí, perdonar a la iglesia, pasar ese proceso, fue muy duro, porque yo pensaba que tanto la iglesia como Dios me habían abandonado. Ustedes dicen, no, es que, claro, yo decía, mi madre no le había hecho daño a nadie, yo nunca le habíamos hecho, más bien siempre servíamos, siempre estábamos ayudando. ¿Por qué nos pasa esto? Y para mí, pero claro, yo con 12 años no entendía el por qué. Y en ese momento, pues claro, lo único que me salió fue rabia, ira, todas esas cuestiones. Entonces, entonces, digamos, simplemente hasta que no perdoné, hasta que no obtuve la fuerza suficiente, la sabiduría suficiente y las mentiras del diablo cayeron, fue cuando realmente pude ver que la iglesia estaba ahí, había también personas que se importaban mucho por mí y también Jesús estaba todo el tiempo ahí. Sí, es importante, gracias por compartirlo, porque es importante que nosotros sepamos una cosa. Cuando hay una falta de perdón, luego vienen consecuencias. Después él tuvo muchas consecuencias de eso, y su familia también tuvo muchas consecuencias por no perdonar a sus pastores, por no perdonar a la persona que estafó en este caso, y hubo muchas consecuencias hasta el día de hoy. Pero ¿qué les quiero decir? Qué importante es mirar a Jesús, ¿verdad? Es muy importante mirar a Jesús porque todos vamos a fallar. De pronto un día ustedes me van a ver que yo no estoy tan amable, yo no estoy tan agradable, o que Él no está agradable. Eso no quiere decir que Jesús no esté. Amén. Porque muchas veces lo que decía el pastor es que muchas veces buscamos excusas para salir de la iglesia, entonces le echamos la culpa, ya sabemos a quién señalar, ¿verdad? A los pastores, pero realmente es una excusa que estamos levantando para salir de la iglesia. Y dice el libro de de Colosenses 3:13, lo que leíste antes, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Cuántos son comprensivos? Sean comprensivos con las faltas de los demás.
Es más, y sigue. Y perdonen a todo el que los ofenda. Vale, ya tenemos dos cosas que tenemos que hacer. Uno, ser ¿qué? Comprensivos. Dos, perdonar. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¡Sas! Ese versículo yo lo leí, o sea, lo he leído muchas veces en la Reina Valera, pero es que al leerlo en la NTV a mí me golpeó fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos comprensivos con los demás, ¿sí? Entonces, qué importante es, como decía el pastor, pues, ir al lugar seguro, ir a ese refugio con Dios y decir: Señor, me duele, Señor, me ofendieron, Señor, me hizo daño, porque las mayores ofensas van a venir de la casa, del hogar, y en segundo lugar van a venir de la iglesia, y en tercer lugar van a venir del instituto. Escúchenme bien, yo sé que tienen sueño algunos porque no durmieron. Pero eso no es culpa mía. Normalmente el hogar, la iglesia y el colegio o el instituto tendrían que ser lugares seguros, ¿verdad? Porque nosotros vamos y dejamos a nuestros hijos en el colegio y los ponemos bajo la autoridad de los profesores, pero muchas veces los hijos son ofendidos en el colegio, les hacen bullying, los rechazan, los tratan mal. En la iglesia muchas veces somos ofendidos y en el hogar llegamos y también son ofendidos. Entonces, esos lugares seguros se convierten como: oye, ya no tengo un lugar a donde ir, en todo lado donde voy me ofenden. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Jesús, siempre mirarlo a Él. Jesús es el lugar seguro. El lugar seguro de nuestra habitación no es un sitio físico, sino es estar con Jesús. Entonces, ¿qué es realmente el perdón? Es crear una de las primeras cosas que tenemos que entender del perdón, es que no es que tenemos que justificar lo que pasó, sino es que simplemente perdonar. Un ejemplo sería como honra a tu padre y a tu madre. No te está diciendo si tu padre y tu madre son buenos, los honras. Te dice que tienes que honrarlos y punto. O sea, no hay más. Ya está, no tienes que decir, si tu padre es bueno, tuvo una manutención de 50 monedas de denario y tienes una casa de 50 codos, no pone nada de esas cosas en la Biblia. Te dice simplemente honra a tu padre y a tu madre y se acabó. O sea, se acabó, ya está. Entonces, yo puedo decir, mi mamá me hizo tal cosa, mi papá es un tal y un pascual. Y puede ser que yo tenga razón. Y puede ser que yo tenga toda la justificación. Pero la palabra de Dios me enseña que yo tengo que honrarlo. Amén. Y bendecirlo. Él ya dará cuenta. Él ya es su problema con Dios. No es mi problema. Entonces nosotros tenemos que aprender lo mismo. Perdonar sin necesidad de estar justificando. Bueno, es que Él me hizo eso. Y le damos como 1000 vueltas a una cosa, como muchas veces hemos encontrado: pastor, no sé cómo vamos a avanzar. Es que no puedo perdonarlo. Me tiró todo a la basura. Y tú dices, ¿pero qué te tiró a la basura? No, unas cosas que yo guardaba y le tenía mucho aprecio. Entonces se ponen ahí con unas cuestiones. Y el otro, no, es que no lo vi. Y que no lavan los platos. Y que no lavan los platos. ¿Por qué no lavaste los platos? ¿Por qué no lavaste la tapa del baño? ¿O por qué no pusiste la camiseta negra con la ropa negra y la blanca con la blanca? Y se sienten súper archimega ofendidos porque ya se lo dijeron 1001 veces. Entonces, y ahora yo te pregunto a ti, iglesia, ¿cuántas veces tú has hecho lo mismo con Jesús? ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho, no peques? ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho, no vayas a estos sitios, búscame, sígueme, toma tu cruz? Y tú no lo has hecho. Pero yo no te veo a ti ofendiéndote con Jesús ahí haciendo así y yéndote. No. ¿Por qué? Porque eres tú. A ti sí que tú te mereces siempre el perdón. Pero claro, cuando tenemos que ser al revés, perdonar, pues es ya diferente el asunto. Sí, es como aquella parábola que dice que el rey le perdonó
al siervo que le debía muchos denarios, pero luego este siervo malvado no quiso perdonar a otro que le debía unos cuantos denarios. Entonces, qué importante es perdonar, qué importante es buscar del Señor, qué importante es sanar las heridas, porque cuando tú perdonas, el que eres libre eres tú. Amén. Entonces, hoy me gustaría que pudieras cerrar tus ojos y que seguramente tendrás una lista de personas a las cuales tienes que perdonar y que puedas ir delante del Padre y decirle: Señor, realmente estoy así, tengo que perdonar. Y me gustaría que empiecen haciendo como un listado, porque en la tarde vamos a ministrar liberación, pero si uno no perdona, hay un derecho legal que los demonios no salen si uno no perdona, ¿ok? Entonces es importante que en este momento tú puedas decidir perdonar en tu corazón. Normalmente yo suelo hacer de tanto en tanto suelo hacer una autoevaluación. ¿A quién necesito perdonar? La Biblia nos dice: examina mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Entonces pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo. ¿Por qué no se ponen de pie un momentico así? Se les va el sueño, porque si no, se van a quedar sin saber qué tienen que hacer. Off. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te revele cuáles personas tienes que perdonar. Yo normalmente hago un ejercicio y les voy a decir cómo lo hago. Como fui tan dañada desde el vientre, yo empiezo desde el vientre. Hay 7 etapas críticas en nuestra vida. En la gestación, cuando los 9 meses que estuvimos en el vientre, ya sé que usted no se acuerda, pero el Espíritu Santo te va a recordar si en el vientre fuiste rechazado, fuiste menospreciado o te intentaron abortar. En el nacimiento hubo palabras de maldición. De pronto tienes que perdonar a tu madre por las palabras de maldición. Muchas madres cuando están dando a luz dicen palabras de maldición contra los hijos y eso queda como una atadura, ¿verdad? Vientre, gestación, niñez. Vientre, gestación, nacimiento, niñez. ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Alguien te violó? ¿Alguien abusó de ti? ¿Alguien te maltrató? ¿Pasaste miedos? ¿Estuviste en soledad? ¿Tus padres te abandonaron? ¿Tus padres te rechazaron? ¿Qué pasó en tu niñez? En la adolescencia, en la juventud y en el matrimonio. Son 7 etapas críticas. Lo que tú no hayas sanado en esas 7 etapas críticas lo arrastrarás hasta el matrimonio. Y aquí hay gente muy joven que necesitan sanidad. Y de pronto tú dices: bueno, yo ya estoy casado, divorciado, ya no me quiero volver a casar, o bueno, tienes muchas puertas que necesitas cerrar. Necesitas cerrar etapas para seguir tu vida, porque la vida continúa. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amén. Así que cierra tus ojos un momento y pídele al Espíritu Santo que te revele a aquellas personas que necesitas perdonar. Ahí en el listado que les di, en la libreta que les di, tienen para apuntar. A veces cuando uno apunta y dice: mire, yo necesito perdonar a esta persona, a este. Mi libreta era casi como un cuaderno de grande. Tenía que perdonar a mucha gente y me costó muchos años, pero me convertí en una persona perdonadora. Y es más, nos tenemos que convertir en personas inofendibles. ¿Que te insultan? Ay, que el Señor te bendiga, hermano. Ya está. Inofendibles, que no nos ofendemos tan fácilmente y que perdonamos rápidamente para guardar nuestro corazón. Porque si tú no guardas tu corazón, si tú no perdonas, Dios no te va a poder usar como la boca de Dios en esta tierra, ¿sí? ¿Cómo te va a usar el Señor si aún no has perdonado? Porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Así que cierra tus ojos, empieza a perdonar.
Y en el momento en que tú te estás acordando de cada persona, tú vas a decir, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar a esta persona. Tal vez fue un jefe que te hirió, que te humilló. Tal vez fue tu madre, tu padre, hermanos, familiares. Tal vez fue en el colegio o en la iglesia. Algún cónyuge. Tal vez necesitas perdonarte a ti mismo. Como nos mostraba el Señor esta mañana, yo veía piedras enormes, así grandes, que habíamos levantado contra nosotros mismos. ¿Qué palabras has lanzado contra ti mismo? Necesitas perdonarte. Entonces, cada persona tú dices, en el nombre de Jesús, yo hoy decido, tomo la decisión de perdonar en el nombre de Jesús. Y si tú sientes que te cuesta, dices, Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo acude a ti.